Los edificios de más de 150 metros de altura se denominan rascacielos, y estos han transformado el paisaje urbano de las grandes ciudades del mundo. Si bien se sabe que la construcción de esta tipología inició a finales del siglo XIX como una solución para habilitar más espacio en los centros de las ciudades con alta demanda de oficinas y viviendas, hoy en día vemos cómo estas edificaciones son construidas en grandes volúmenes. Estos tipos de construcciones son lideradas por ciudades de Estados Unidos y en ciudades del continente asiático, donde son más frecuentes su ejecución, razón por la cual nos planteamos lo siguiente: ¿por qué no se construyen tantos rascacielos en Europa? Acompáñanos que vamos a averiguar esto, así que atentos. En la década de 1960, se destruyeron muchos edificios en Bruselas para dar paso a construcciones más altas y nuevas. Esta remodelación indiscriminada fue perjudicial, ya que los edificios destruidos eran importantes para mantener el patrimonio cultural de la ciudad. Los arquitectos y otras figuras importantes llamaron a esto bruselización. En pocas palabras, el término significa destruir edificios históricos para dar paso a otros nuevos y más modernos. La bruselización también llevó a que se establecieran algunas regulaciones en esa ciudad que protegían las fachadas históricas y dictaban qué tan alto podía ser un edificio. Estas normas se propagaron como una marea en otras urbes europeas. La regulación y las restricciones en la planificación que se aplicaron en la segunda mitad del siglo XX también complicaron que se levantasen grandes bloques de forma desordenada. Algunas ciudades incluso se dotaron de zonas específicas para los rascacielos, lo que evita, entre otras cuestiones, que adulteren los espacios históricos o lleguen a alterar su paisaje. Ocurre con Canary Wharf, Londres, donde se levantan, entre otros, el One Canada Square, Landmark Pinnacle o Newfoundland, o el potente distrito comercial de la Défense, situado en el área metropolitana de París. Es por esta razón que te preguntamos, ¿alguna vez habrás escuchado sobre las leyes de restricción de altura? Como muy bien lo dice su nombre, estas leyes son las que determinan la altura máxima en las estructuras de diferentes partes del mundo. Algunas restricciones pueden ir desde no bloquear alguna obra antigua que se haya decretado como un hito hasta evitar peligro en la seguridad de vuelo de una zona. En el caso de Europa, aunque allí no existe una ley general oficial que evite la construcción de rascacielos, sí hay algunas leyes de restricción de altura en varias ciudades, las cuales buscan proteger el patrimonio histórico de las metrópolis. Un ejemplo claro de ello es Atenas, en Grecia, donde los edificios no pueden superar los 12 pisos, para así evitar que bloqueen la vista hacia el Partenón. En caso de que la estructura esté lejos del antiguo templo, no habrá ningún problema. O bien en San Petersburgo, en Rusia, donde las estructuras no pueden ser más altas que el Palacio de Invierno. También encontramos otra ciudad con restricciones, como es Roma en Italia, donde ningún edificio puede tener una altura mayor a la de 136 metros, es decir, no puede haber edificios más altos que la Basílica de San Pedro. En el año 2012, en el distrito residencial y comercial EUR, se levantó un rascacielos llamado Torre Eurosky, el cual pudo ser construido gracias a que estaba por fuera del área de prohibición. Su altura es de 155 metros. Hasta el año 2019, en Europa solo había un total de 218 rascacielos. Tan solo ciudades como Moscú, París, Londres, Estambul y Frankfurt cuentan con el 66% de las gigantescas edificaciones. Lo que piensan en Suiza de los rascacielos y el por qué no se construyen. Las ciudades y aglomeraciones urbanas de Suiza basta para comprobar que casi ningún edificio tiene más de 4 o 5 plantas. Se trata de un panorama urbano completamente diferente del resto de países no europeos, donde el skyline comenzó a dibujarse desde el principio del siglo XX. No hemos tenido que construir hacia arriba porque disponíamos de mucho espacio, afirma Martin Vincenz, jefe de la sección de urbanización y paisaje de la Oficina Federal del Desarrollo Territorial. En aquella época, el suelo y el paisaje no eran considerados recursos. Además, nos hemos dado cuenta de las ventajas que tienen las casas más bajas. Por ejemplo, suponen menos coste de construcción y ofrecen un buen acceso a los espacios externos, pudiendo así vigilar a los niños que juegan afuera. Los edificios de gran altura tienen un gran impacto negativo sobre las zonas circundantes debido a la sombra que proyectan, motivo por el cual
cual los proyectos de construcción de edificios de muchas plantas encuentran normalmente la resistencia de los vecinos del barrio. Comparación de Europa con los otros continentes respecto a la construcción de rascacielos. ¿A qué se debe esa escasa presencia? ¿Cuál es la razón de que, a pesar de su desarrollo económico y urbano y de ser núcleos densamente poblados, haya tan pocos rascacielos en Europa? ¿Por qué no nos aprovechamos de sus ventajas para rentabilizar el suelo? Para responder esas cuestiones, hay que recurrir a la historia. Como explican en The B1M, cuando hacia finales del siglo XIX los rascacielos empezaron a cobrar protagonismo en las grandes metrópolis estadounidenses, con Chicago y Nueva York a la cabeza, las urbes europeas mostraban ya entramados urbanos consolidados y salpicados por edificios históricos y espacios públicos con una zonificación homogénea. El lienzo urbano no era el mismo que el de otras latitudes y tampoco tan apremiante la demanda de espacio en los distritos más pujantes. En contraste, se podría explicar por una cuestión cultural, de diferencias de identidades entre Estados Unidos y el viejo continente que acabaron trasladándose al plano arquitectónico. El efecto devastador de la Segunda Guerra Mundial en algunas metrópolis europeas, como Londres o Berlín, abrió una oportunidad para un cambio de mentalidad y grandes rascacielos, pero la reacción fue entonces similar. En vez de apostar por bloques como los que se alzaban al otro lado del Atlántico, en Europa occidental se impuso el deseo de restaurar el patrimonio perdido. En la decisión influyó también la menor presión poblacional. El valor simbólico tendría más importancia de la que podría creerse y explica en gran medida que la Unión Soviética, con la Guerra Fría como telón de fondo, optase por levantar grandes construcciones para visualizar su poder. A modo de conclusión, es importante señalar que muchos expertos en temas de rascacielos han coincidido en que el factor principal para evitar la construcción de rascacielos en Europa es que están muy arraigados a sus patrimonios culturales y que, por ende, se resisten a dar ese gran paso hacia este tipo de edificios, los cuales han demostrado resolver algunos problemas de aprovechamiento económico del suelo. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo Europa es un poco más estricta cuando se trata de construir rascacielos, pero esto no quiere decir que no existan rascacielos en el viejo continente. Es por ello que nos parece interesante hacer un breve recorrido por los 10 rascacielos más sobresalientes de Europa, donde la mayoría se encuentran en Rusia, demostrando que es este el país europeo que sí se interesa en este tema. Torre Bankia, Madrid. La torre de 250 metros se encuentra en el área empresarial, 4 Torres de Madrid con 45 plantas. Se trata del edificio más alto de España, Skyline Residential and Office Towers, Estambul. Ambos edificios tienen una altura de 284 metros. Fueron completados en el año 2017 y son los más altos de Estambul, que ahora tiene el segundo mayor número de edificios de más de 150 metros después de Moscú. Capital City Moscow Tower es parte de la ciudad de las capitales, un complejo de gran altura con 301 metros en el distrito de negocios de la capital rusa. Eurasia Tower, de 308 metros, incluye 20 apartamentos de lujo, un hotel, tiendas y es parte de un grupo de edificios de gran altura que incluye la Federation Tower y el complejo OKO. The Shard, Londres. Inaugurado en 2012, The Shard ha aparecido en Spider-Man, Far From Home y un episodio de Doctor Who. Para dar una sensación de escala, el edificio tiene 44 ascensores. Mercury City, Moscú, con 338 metros de altura, fue el edificio más alto de Europa cuando se terminó en 2013. Superó la altura de The Shard y tiene 75 pisos con 5 más bajo tierra. Es una mezcla de espacio residencial y comercial. Neva Towers, Moscú. Es un complejo de 2 rascacielos ubicados también en el Centro Internacional de Negocios de Moscú. Neva Towers 2, que tiene 345 metros de altura y 79 pisos, es un exclusivo complejo de apartamentos residenciales. OKO Tower tiene 354,2 metros de altura y 85 pisos. Fue inaugurado en el 2015, convirtiéndose en el tercer rascacielos más alto de Europa, y en su interior alberga apartamentos, oficinas y un hotel. Federation Tower, Moscú. El diseño original incluía una aguja que habría llevado la altura a 450 metros, pero se desmanteló antes de su finalización. La construcción comenzó en
2005, pero la recesión financiera significó que no se completó hasta 2017. Centro Lacta, San Petersburgo. El edificio más alto de Europa es Lacta Center, con sus 462 metros de altura y 90 pisos. Representa el casco de un barco y está revestido por 16.500 paneles de vidrio curvo que van cambiando su color en función del sol. Mientras en el mundo se construyen rascacielos desenfrenadamente, en Europa no le dan prioridad a ello. Y es que hay muy pocos rascacielos, porque no son considerados necesarios, ya que sus ciudades siguen siendo modernas sin ellos. En otras palabras, hay edificios altos, pero muy pocos considerados rascacielos en toda Europa. Si ha sido de tu agrado el video, comenta y comparte, que pronto venimos con más. Adiós.